noches, sean bienvenidos a una nueva edición central de 11 Noticias. Los saluda Aaron Milla y hoy les tenemos un programa muy especial dedicado a las noticias más resaltantes de este último fin de semana. Y bueno, iniciamos el programa con Pedro Castillo. Sí, una vez más nuestro presidente es noticia. Esto debido al último Consejo de Ministros descentralizado llevado a cabo en Cusco. El dominical Panorama realizó un reportaje muy interesante que resalta ciertos puntos, como por ejemplo la siguiente declaración de nuestro presidente Castillo. Hacer llegar un proyecto de ley al Congreso de la República, siguiendo el curso constitucional, para que en estas próximas elecciones municipales y regionales, el Congreso de la República apruebe este proyecto de ley para que también a través de una cédula se consulte al pueblo peruano si está o no de acuerdo por una nueva constitución. Y bueno, las palabras del presidente Castillo dejan en claro su posición de consultar a los ciudadanos sobre tener o no una nueva constitución. Esto en las próximas elecciones regionales y municipales de este año. Y bueno, el anuncio del presidente hace recordar una de sus principales propuestas durante su campaña política, la cual era que además de este anuncio del presidente que dio en el Cusco, como explica el reportaje Panorama, también da a entender que si los problemas de su gobierno fueran por la actual constitución política, pero ¿la constitución política será el problema? La actual constitución recoge un modelo absolutamente presidencial, un modelo donde el Poder Ejecutivo es el que tiene las riendas de la conducción del país. Bueno, el reportaje destaca que no es así y que la constitución actual no genera algún inconveniente en los objetivos del que desea alcanzar Castillo. En realidad las verdaderas motivaciones de Castillo son una incógnita, pero todo conduce a qué es lo que siempre quiso lograr el actual secretario general de Perú Libre, el Vladimir Cerrón. Ya dio el primer paso con sus declaraciones, dejando en claro su deseo de tener una nueva constitución. Y bueno, entre las cosas que llamaron la atención y que muestra el reportaje es que el Consejo Descentralizado de Ministros, el cual se realizó en Cusco, solo permitió ingreso a los seguidores de Perú Libre. Y como era de esperarse, no faltaron los que respaldaban a Castillo. El pedido inmediato es convocar a una asamblea constituyente. Y bueno, era de esperarse este tipo de cánticos de apoyo, pero a las afueras del Coliseo se quedaron algunos quienes no estaban de acuerdo con su presencia al no solucionar las demandas. ¡Fuera Castillo, fuera! ¡Fuera Castillo, fuera! ¡Fuera Castillo, fuera! No hay división, el único que genera división es Pedro Castillo, que está allá. ¡Ese señor! Y bueno, interesante contraste de lo que fue este Consejo Descentralizado de Ministros, ¿no? Mientras adentro estaban simpatizantes apoyando a Castillo, afuera estaban quienes no lo respaldaban como presidente. Y otro detalle que no dejó fuera, en realidad, este reportaje fue la cantidad de resguardo policial que tuvo Castillo y sus ministros. Sí, imagínense, el cual fue un total de 1.200 efectivos policiales quienes fueron desplegados tanto dentro como fuera del Coliseo. Y es que así culminó este Consejo de Ministros descentralizado realizado en Cusco, la cual deja pensando cuál será la siguiente declaración o qué medida tomará el presidente Castillo. Y bueno, pasando a otro tema, el Colegio Médico del Perú denunció que el MINSA cometió un error al aplicar la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19. Es que, ¿qué pasó? Este jueves y viernes pasaron cerca de 1.500 médicos, los cuales fueron vacunados por la cuarta dosis en las instalaciones del Colegio Médico del Perú. Sin embargo, el decano del Colegio Médico, el doctor Raúl Urquizo, ¿qué denunció? Denunció que los galenos habían recibido una dosis mayor a la que le correspondía. Y todo esto generó efectos adversos prolongados en el cuerpo, ¿no? El investigador Percy Maita reafirmó en una entrevista a Radio Exitosa que este es uno de los problemas que se vieron en el MINSA a raíz de la gestión del exministro Hernán Cóndori y que esa dosis era mayor a la que se había acordado. Y es lo que están denunciando, es que han aplicado la dosis de refuerzo, la cuarta dosis, con el doble de lo esperado, con 100 microgramos, que era la dosis inicial. Lo que no queda claro es quién dio esa orden. Pero ¿cuál es el problema de esto? Y es lo que estamos viendo. Uno, es que al ser una dosis mayor, esto va a generar mayor cantidad de eventos adversos. Y de hecho es la forma como, en cierta forma, se ha logrado detener esto. Y bueno, esto resultó como un hecho bochornoso para el MINSA. Asimismo, según los reportes, hubieron muchos caídos por la aplicación de esta cuarta dosis, generando molestias en pacientes y en el personal médico. Los síntomas eran desde cefalia, diarrea, hasta artralgias y malestar general. Sin embargo, el comentario del investigador contradice lo que se mencionó por el director general del CDC, el doctor Julio Ruiz, el cual nos comenta que no se han colocado dosis mayores a la indicada y que las consecuencias de la cuarta dosis son normales y que depende de la tolerancia de la persona. Son solamente reacciones leves a la vacuna. Reacciones leves a la vacuna. No ha habido ninguna reacción que sea grave. Por lo tanto, la vacuna ha mostrado siempre
al igual que las demás vacunas, está mostrando las reacciones de toda vacuna. La colocación, el dolor en la colocación de la vacuna, el malestar general que pueda dar la vacuna, y no es en toda la población. Entonces, algunos grupos etarios pueden sentirlo más, ¿no? Y otros menos. Y también va en relación al nivel, digamos, de poder cuantificar o de poder tolerar el dolor. Entonces, ante todo esto es lo que se está viendo en la casuística que diariamente recogemos. Y es que finalmente se le hizo un llamado al MINSA para que establezcan una estrategia de comunicación clara realmente ante esta denuncia. Esto con el objetivo tal vez de evitar cualquier tipo de inseguridad a la población al vacunarse. Es que las vacunas realmente son efectivas, pero hay que corregir este problema para no generalizar desconfianza en la población, ¿no? Ya que haber causado tantos síntomas severos en adultos mayores como en el personal médico realmente es grave. Y si usted presenta alguno de estos síntomas, puede reportar este evento a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Y bueno, en el ámbito internacional, el tema de Ucrania y Rusia continúa. Más de 5,2 millones de ucranianos han dejado Ucrania después de 2 largos meses de invasión rusa. Unos 45.000 nada más en las últimas 24 horas. ¿De Kiev hasta Lviv? Bastante complicado, al menos la mayoría que fuimos en auto, pues hubo filas de horas de tráfico. Nosotros tomamos rutas alternas de muy mala calidad, sinceramente las vías eran muy malas, pero eso nos ahorró bastante tiempo de trayecto. Estuvo siendo bastante frío, temperaturas bajo cero y había gente caminando en la noche, en la calle. Te iba a preguntar cómo... Y bueno, es que Polonia ha sido el principal destino de estos refugiados, que acoge más o menos ya a casi 3 millones de ucranianos, mientras que Rumania también ya se maneja a los 777.000, imagínense. Rusia no se queda igual, Hungría y Eslovaquia ya están casi con el 1 millón de personas. Todo esto según las estadísticas de ACNUR. How they respond is amazes me. And I see that everybody is trying to be involved. When I see all those people from Ukraine, they don't have anything. It's scary, because I saw this country. It's look like my country. Y es que según un comunicado publicado por la presidencia ucraniana en su página web, este domingo el presidente Volodymyr Zelensky se reunió con el secretario de Estado Antony Blinken de Estados Unidos y el secretario de Defensa Lloyd Austin de Kiev. And in addition, we will be announcing further elements of our assistance to include some foreign military financing. Los nacionales no ucranianos y apátridas que residan legalmente en Ucrania y que no puedan regresar a su país de origen, tanto como los solicitantes de asilo o los beneficiarios de la protección internacional, también deben recibir protección de la Unión Europea. Pomagamy ludziom po prostu udoskonalić wszystko tylko, żeby tego mogli tutaj jakoś przetrwać te parę godzin czy do rana. Czyli pomagamy zaprowadzić ich do punktu, gdzie mogą coś zjeść, ciepłą herbatę, w ten sposób. I oczywiście pomoc medyczna. Y bueno, es que por otro lado, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos indicó que este lunes al menos 2.600 civiles habían muerto y que otros 3.000 habían resultado heridos en este conflicto. Unas cifras que se reconoce que podrían ser mucho mayores, ya que todavía no se tiene acceso a algunas ciudades como Mariupol, Izium o Pospana. Y bueno, eso ha sido todo en esta edición de 11 Noticias. Nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias por vernos. Buenas noches.